Hola, yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros, muchísimas gracias por estar ahí y esto es todo por hoy. Hasta un próximo vídeo que será, como bien sabéis, muy pronto. Chao. ¡No os vayáis aún! ¿Estáis ahí aún, verdad? Bueno, perdón porque he tenido ahí un cortocircuito mental y nada, en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un libro que es la última novela de la autora argentina Mariana Trabacio. Esta novela se llama Quebrada y yo he tenido la suerte de poder leerla antes de su publicación gracias a los amigos de Las Afueras que, viendo que yo iba a tener una charla en directo con la autora, con Mariana Trabacio, pues sin yo pedirles nada tuvieron esa gran deferencia de mandarme la novela en formato electrónico, así como la portada, que la vi creo antes que casi nadie, así que bueno, agradecidísimo a Magda y Francisco, los editores de Las Afueras. Dicho esto, pues nada, señalar que la novela ya ha salido, ya está publicada en Argentina por la editorial Tusquets. Ya la tenéis disponible en este país en todas las librerías y aquí en España saldrá a finales de febrero. Como he dicho antes, Mariana Trabacio es argentina, concretamente nació en Rosario en 1967 y es autora de los libros de relatos Cotidiano, que fue publicado en 2015, y Cenizas de Carnaval, publicado en 2018. En la novela ha incursionado un par de veces, en 2016 lo hizo con esa obra maravillosa que es Como si existiese el perdón y actualmente en 2022 publica el libro que hoy nos trae aquí, que es Quebrada. Bueno, además de todo esto, Mariana es psicóloga forense, tiene una maestría en escritura creativa y además es traductora de francés y portugués. La única certeza que tengo hoy, Padre, es que muy pronto nos iremos de esta tierra. Y me cuesta, porque esta tierra será poca cosa, pero acá nacimos y acá somos quienes somos. Si nos vamos, tendremos que ir por ahí explicando que de dónde venimos y para dónde vamos. Y eso no da mucho aliento. Y bueno, ya en la cubierta de la edición de Las Afueras hay un pequeño guiño con esa fotografía. Es una fotografía que se llama Nada de esto es un sueño, arrieros en un camino, y es de nada más y nada menos que Juan Rulfo. ¿Por qué un guiño? Pues porque la literatura, o sobre todo la novela Como si existiese el perdón de Mariana Trabacio, encontraréis en muchas reseñas y muchas críticas que se hace referencia al estilo de Juan Rulfo, y es que parece haber ciertas semejanzas entre ambos autores. Yo no lo sé porque sí, es una de mis vergüenzas, aún no he leído a Rulfo, pero como dije, espero solucionarlo en el transcurso de este año. Comenzamos con lo que nos cuenta Quebrada. Bueno, antes de nada decir que una quebrada es un pequeño valle que se encuentra situado entre dos montañas y en este lugar viven dos de los personajes importantes de esta novela, que son Lina Ramos y Relicario Cruz, que vaya nombres, sobre todo el de Relicario Cruz, impresionante. Bueno, ellos son un matrimonio que viven ahí casi en medio de la nada, en un territorio en el que en determinado momento se dice que está tan apartado que no entra ni Dios que está en todas partes, pero no puedes llegar a esa quebrada. Ellos tuvieron un hijo que 14 años atrás se marchó con el hermano de Lina. Y en el momento en el que nos sitúa esta novela, pues Lina Ramos, la mujer, quiere marcharse de ese lugar inhóspito porque en esa tierra seca no hay más que soledad, desolación, aridez, y es algo que ya no puede soportar más. Así que un día Lina no aguanta más y se marcha de allí. La novela tiene dos partes muy diferenciadas. En la primera se nos cuenta este viaje que efectúa Lina y cómo Relicario unas semanas después no soporta la ausencia de su mujer y se lanza en su búsqueda cuando se da cuenta que ella no va a volver. Sin embargo, en la segunda parte conoceremos el devenir de un personaje llamado El Tala, que es el hijo de Lina y Relicario. No quiero contar más del argumento porque es una novela corta, así como lo era Como si existiese el perdón. De hecho, tiene varios puntos en común, pero Quebrada se centra mucho más en el tema de la migración. Y vamos a encontrar que esto se afronta desde muy diversos puntos de vista, desde el que se va, desde el que se queda, desde un matrimonio que
ve cómo su hijo se marcha. Bueno, como digo, hay diversas situaciones que se tratarán dentro de la novela. Se nos hablará de las motivaciones y comportamientos que derivan en una u otra decisión. Eso sí, siempre desde la falta de juicio por parte de la autora, es decir, en ningún momento ella juzga ni hace que el lector juzgue a los personajes por ese comportamiento. Y es interesante ver eso, cómo una persona abandona el lugar donde prácticamente nació, donde ha pasado toda su vida, donde se hizo como persona, por muy árido y hostil que sea el terreno, donde las ganas de encontrar algo nuevo siempre deslumbran. Lo que pasa es que ese deslumbramiento puede llegar a cegar. El ruido que se va a encontrar puede resultar ensordecedor en muchos momentos, haciendo que se añore el silencio, incluso la soledad o la frialdad cálida del lugar abandonado. Por supuesto, está muy presente el periodo de adaptación y esa manera de echar la mirada atrás, pero también hacia adelante. Creo que el otro gran tema que toca esta novela, Quebrada, es la memoria de lo que uno es, el legado que nos dejaron las generaciones anteriores, y aquí está reflejado además muy gráficamente en la manera de no abandonar, no dejar atrás a nuestros muertos. Es llevar a nuestros muertos siempre encima, siempre en el recuerdo, pero también de otras maneras que vamos a encontrar en este libro. Y es que en Quebrada se nos muestra la muerte como sinónimo de olvido, pero también el olvido como una forma más de morir. Obviamente el entorno siempre importa, y aquí el paisaje que acompaña a los personajes es casi otro personaje más, y actúa como acompañamiento emocional, viéndose reflejado en las acciones y en los comportamientos de los personajes de carne y hueso. Si en Como si existiese el perdón, el viento era el que acompañaba a los personajes, el que casi se integraba dentro de ellos, aquí destaca el río además como guía, como camino a seguir para encontrar el propio destino. También hay belleza, incluso en la aridez, como por ejemplo en las piedras, que son filosas, pero son capaces de guardar el calor del sol y se puede uno dormir encima de ellas. Yo en algún momento escuché que Quebrada podía ser una segunda parte o un preludio de Como si existiese el perdón, y bueno, creo que no es así, pero aquí en Quebrada vamos a encontrar alguno de los personajes que ya aparecía en Como si existiese el perdón, y algunos de los hechos que acontecieron en esa primera novela. Por ejemplo, vamos a encontrar esa hacienda de los Loprete, que creo que es uno de los nombres que se nos ha quedado a todos en el imaginario, a todos los que hemos leído Como si existiese el perdón, y la verdad es que resulta una experiencia emocionante ese reencuentro con esos caracteres que ya conocemos. También, por supuesto, hay personajes nuevos. Vuelvo a destacar algo de lo que más me gusta de esta novela, así como de Como si existiese el perdón, es que la autora en ningún momento juzga el comportamiento o las emociones de cada uno de los personajes. Y dentro de lo nuevo quiero destacar a un personaje que es de carne y hueso, pero no es una persona, es un animal. Se llama Jumento y es el burro, el asno que acompañará a Relicario Cruz en la búsqueda de su esposa. Y bueno, que es lo que en cine se llamaría un robaescenas, pero vamos, de manual. Además, al finalizar la novela creo que te quedas con esa sensación de cariño hacia este Jumento, que se vuelve un personaje inolvidable. En cuanto a la estructura, como decía al principio, la novela dividida en dos relatos. En el primero vamos a encontrar siempre capítulos muy cortos, donde Lina y Relicario nos van hablando en primera persona, cada uno de ellos, alternando estos capítulos. Es decir, si en uno habla Lina, en el siguiente habla Relicario. Y así se van turnando en la descripción de los hechos que van narrando. El segundo relato, que es algo más corto, nos cuenta, también como he dicho antes, el devenir y el presente del Tala, que es el hijo de Lina y Relicario. Lo que pasa es que no es el propio Tala el que nos lo va a contar. Aquí aparece un nuevo personaje, una nueva voz, que será la de Rulfino, que bueno, es un tipo que vive cerca de esta hacienda de los Loprete y nos va a ir contando lo que ha sido y lo que es del Tala. El primer relato, digamos que puede tener una finalización, pero continuada, que veremos que en ese segundo relato se va a ir integrando. Mi opinión personal, ¿es esta novela mejor? ¿Está al nivel de Como si existiese el perdón? Para mí es muy difícil valorar. Creo que mejor que Como si existiese el perdón no es, porque hay muy pocos libros que puedan superar a esa obra maravillosa, pero tampoco considero que esté en un escalón inferior. Es un libro distinto
que nos trae personajes, como ya he dicho, que aparecían en esa primera novela. Y mi experiencia personal es que si, como si existiese el perdón, fue un flechazo en toda regla ya desde el primer párrafo, Quebrada es más como una historia de amor que te va llevando con el tiempo, que te va conquistando, que te va regalando flores, te va regalando sonrisas, te va acariciando poco a poco con el devenir de la historia y termina llevándote al mismo lugar que como si existiese el perdón, que es el amor absoluto. Así que, bueno, ya lo sabéis, a mí me ha encantado, creo que esta novela confirma a Mariana Trabacio como una de las voces más importantes del panorama literario actual, una autora que tiene un estilo muy marcado, donde siempre el entorno y el paisaje está a disposición y al servicio de los personajes. Y por supuesto, recomendaros muchísimo esta novela, Quebrada, que como he dicho al principio también, creo que estoy diciendo mucho esto de como he dicho al principio, bueno, pues como he dicho anteriormente, se podrá encontrar en España gracias a Las Afueras a finales de febrero y en Argentina ya se puede encontrar publicada por la editorial Tusquets. Creo que la única incógnita que queda es saber si la autora, si Mariana Trabacio, volverá a incursionar en estos territorios tan áridos y nos vuelve a sorprender rescatando personajes que ya conocemos. Bueno, estas han sido las huellas que me ha dejado esta novela, Quebrada. Por supuesto, os dejo el enlace a la charla que tuve con la autora, con Mariana Trabacio, en un directo que para mí fue maravilloso, donde hablamos de Quebrada, hablamos de como si existiese el perdón y de muchas más cosas. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por verlo, por llegar hasta el final. Una vez más, agradecido por todo el apoyo que semana tras semana me vais dejando en los comentarios. Obviamente espero vuestras impresiones sobre esta reseña, sobre estas huellas. Os mando un abrazo bien grande y os insto al próximo vídeo, que esta vez sí, como bien sabéis, será muy pronto. Chao.